internet. Así que, no sé, yo me parece que es una confabulación del capitalismo mundial que no quiere que hablemos. Para mí que es Petinato que no quiere que hablemos del indio. Gracias, Ricardo, por aceptar esta invitación. Decía en el posteo de Facebook que íbamos a hablar de arte, política y de los redondos, de los redonditos de ricota. ¿Por Sí, dónde querés sí, empezar? cómo no. Por donde vos quieras. Antes que nada, un saludo para toda tu familia que está ahí. Gracias por vernos también en esta. Y un saludo muy especial a mi madre, que es fanática tuya, que vive Ah, en bueno, un Ñemby, abrazo, un beso para ella. cerquita de tu pueblo San Antonio. Exacto. Un Ricardo, abrazo para ella y un cariño especial. muchísimas gracias. Muchas gracias a la gente que nos está viendo también por ahí en Ñemby. Contame un poco de dónde nace tu pasión por los redonditos de ricota. Yo le estoy esperando acá a la tribu de los ricoteros para que entre a ver esta entrevista. Puta, vos sabés que eso es medio místico, es difícil de explicar eso, ¿verdad? Aunque muchas veces intenté racionalizar eso, ¿verdad? Creo que tiene mucho que ver la forma en que se fue dando ese fenómeno, porque realmente es un fenómeno digno de ser estudiado, ¿verdad? La forma en que nace ese movimiento cultural entre cineastas, músicos, pintores, Rocambole and Company, ¿verdad? Que de alguna manera reflejaron el sentir de una juventud en aquel momento, ¿verdad? En la Argentina donde arreciaba la dictadura argentina, ¿verdad? Y sobre todo gente que tenía convicciones políticas y reflejaba en el cine, en el arte, y en este caso el del Indio Solari en la música, ¿verdad? En muchas de las cosas. Lo que pasa es que los muchachos, ¿verdad? Tienen una relación con los redondos que pasa por otro lado, ¿verdad? Pasa por la merca, pasa por otra cosa, pasa por el porro, y en realidad es una parte ínfima de todo, ¿verdad? Porque realmente yo creo que fundamentalmente lo que le marca, por lo menos para mí, es mi concepción, es que el Indio Solari es hijo de la psicodelia, esa década del 60, tan fuertemente ligada a la libertad y a la expresión, al amor libre y a un montón de otras cosas que en ese momento la gente rompía los tabúes y salía, ¿verdad? A defender lo que no solamente políticamente pensaba, sino también la concepción que tenía sobre la vida. Y yo creo que el Indio Solari es de alguna manera un resumen de todo eso. Ricardo, Y un concierto tuyo, ¿fue uno nomás el que hasta ahora dijiste? ¿Cómo se dio eso? Porque recuerdo una vez nos habíamos encontrado en algún lado y me dijiste, yo voy a dar un concierto y recuerdo ese concierto, se quedó ahí y vas a seguir. no, no, yo quiero seguir. Lo que pasa es que tiene un costo muy alto el espectáculo, ¿verdad? Y a mí me encantaría hacer, esta vez hicimos de mañana, craso error, ¿verdad? Porque en realidad para escuchar a los redondos o a los fundamentalistas hay que hacerlo a la noche. Pero le tenía mucho miedo a que venga de repente la policía a romper las pelotas como siempre hacen los grupos en los conciertos de rock. Era esa hipocresía que tienen muchos de la fuerza del orden. Pero ese es un tema aparte, ¿verdad? Lo que sí yo quisiera hacer eso de noche, porque creo que escucharle al Indio Solari tiene mucho que ver con escuchar una parte de la historia de América Latina. Todas esas canciones que uno escucha y que ve que tienen relación con la dictadura argentina, pero también tienen relación con lo que pasa en el mundo entero. Sobre todo esa lírica, esa forma tan especial de decir, yo creo que tiene muchos seguidores por eso, ¿verdad? Porque él fue un cronista de su tiempo y sigue siendo un cronista de estos tiempos también. Hablando de política, componiendo con los fundamentalistas, ¿verdad? Que particularmente a mí me gusta mucho más cómo suena hoy los fundamentalistas que los redonditos, ¿verdad?
Pero Los Redonditos ya es como los Beatles, ya hay una impunidad y ya no se puede criticar eso, ¿verdad? Pero realmente sonoramente me gusta muchísimo más Los Fundamentalistas. Creo que el Indio pasó por muchos experimentos que a mí particularmente me gustaron mucho, casi todos los discos de Octubre, pasando por otros, que son fundamentales en la obra de él, ¿verdad? Porque en realidad Patricio Rey es el Indio Solari y Los Redonditos el Indio Solari, y ahí digamos que se simplifica todo, ¿verdad? Esa, Vos sabés que sí, hay un debate ahí en el mundo de los ricoteros, digamos. Está la ortodoxia ricotera que es solamente los redondos. Y después están los otros que incluso siguen llamándole misa, le llamaban misa a los últimos conciertos del Indio. Y los otros que dicen, no, eso ya no es una misa, los redondos, solo los redondos hacían misa. Un saludo acá para Cristian Sosa, que dice que fue al último concierto de los fundamentalistas, que estuvo ahí y que es fanático también de los redondos. Y ahí quería diverger un poquito contigo, Ricardo. Yo sí, me ubico en el lado de los... a mí me gustan picoteros, más los redondos, sí. Me gustan más los redondos, ¿sabes sí, por qué? Porque extraño mucho la guitarra de Sky. Hay temas que arrancan y es como que musicalmente tienen una... No es que sea un prodigio, sino que hay algo en su riff que hace que el público se encienda. sí. Y Yo escuché eso, no solamente vos que decís eso, mucha gente dice eso, ¿verdad? Pero en realidad yo me fijo más en el contexto, en el proceso de asimilación del tiempo en que le toca vivir al Indio Solari. O sea, a mí me conmueve el Indio Solari como artista, ¿verdad? Y yo al revés hago, sigo la trayectoria del Indio Solari como Patricio Rey y como los fundamentalistas y veo es que me cuesta decir eso de una evolución, porque en realidad lo que veo es que él es un animal que se va acostumbrando a los espacios que él habita, al país que le toca vivir, y a partir de ahí escribe y mira las cosas y da una opinión a través de sus canciones. Si vos te fijas, los fundamentalistas tienen otra lírica, es más... Parece una persona que llegó ya a la tercera edad, que mira el mundo de otra manera. Sin embargo, Los Redonditos es mucho voltaje, hay muchas cosas que realmente pasaron ellos para llegar a ser lo que son, ¿verdad? Esos lugares donde tocaban, cómo tenían que hacerla para llegar a esos lugares, ¿verdad? Y todos los que le siguen también, ¿verdad? Que son yo coincido contigo que para mí, honestamente, sigue siendo una misa. Yo soy un devoto. Si tengo que fundar, voy a fundar ¿cómo se llama? La iglesia solariana. Porque yo creo que si vos querés saber la historia de los Redonditos de Ricota o querés saber quién es el Indio Solari, el libro que lanzó Figueras hace poco, realmente es una muestra inequívoca de lo que es este fenómeno, ¿verdad? Yo soy un fanático de eso. bueno, ahora un saludo para Ramón Medina, que te mandó ahí un abrazo, que está viendo el compañero Ramón Medina. Y a todos los que están escribiendo, pueden seguir los comentarios, hacer preguntas. Quería entrar un poco en el tema artístico. Yo Sí, te sigo bastante con mi familia y todo en lo que fueron tus obras folclóricas, ¿verdad? Las interpretaciones de Hilarión Correa, Yamandú. Me gusta mucho el folclore que vos haces. Sin embargo, ese folclore no se ve tanto en los festivales, no se ve como yo quisiera, digamos. O sea, no es que yo me voy y le veo a Ricardo Chacal y le otra vez allá. ¿Hay alguna razón y eso con qué tiene que ver? ¿Verdad? Y después te quiero preguntar sobre los poetas y los músicos creadores en general. qué suerte que me preguntaba, nunca me suelen preguntar esto y yo a veces, porque sos vos, te voy a responder así con total claridad. Creo que tiene que ver con lo que yo pienso.
por eso estoy fuera de los circuitos de los festivales. Tiene mucho que ver porque de repente yo tomo posiciones políticas y eso no le gusta a la gente. Creo que ese es un motivo por el cual yo no estoy. Sin embargo, últimamente estuve en los medios de comunicación, casi en todos los canales, ¿verdad? No sé, parece que todo, yo tengo una teoría, ahora todos los neoliberales se volvieron todos keynesianos, Sí. ¿verdad? Entonces yo creo que de alguna manera eso permite que de repente yo pueda estar, pero también hay una corriente de colegas que dicen que soy un artista caro, que en realidad tengo cuestiones políticas y que no se puede mezclar la política con el arte. Bueno, son concepciones que ellos tienen, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Yo creo que un artista, por lo menos para mí, tiene que ser un cronista de su tiempo, ¿verdad? Y tiene que caminar sobre el filo de sus canciones. No hay otra forma, yo no veo otra forma. O sea, a mí me gusta yo quiero bailar, me gusta la gente que hace música para pasar el tiempo, me gusta, o sea, respeto mucho a quienes hacen música y hacen actuaciones privadas en cumpleaños, me parece una opción válida. Yo no tengo esa opción, yo no hago fiestas privadas, yo hago conciertos, yo elijo un tema que quiero tocar, algo que me aflige o algo que me alegra o algo que me produzca más interrogantes y a partir de ahí voy elaborando un espectáculo o un concierto, ¿verdad? Yo no estoy esperando que alguien me contrate para hacer algo. Pero como te digo, respeto muchísimo a los que toman esa decisión de hacer las canciones que le gustan a la gente. Yo no hago eso, no elegí eso. Yo creo, ¿verdad?, que un artista tiene que ser un cronista de su tiempo, tiene que cantar las cosas que él siente, que él ve y que le pasan a sus semejantes. Por eso creo que en muchos lugares no. Y aparte te digo sinceramente, hay mucho macartismo también en todo eso, ¿verdad? Como soy un tipo de izquierda, a veces las puertas se cierran. Pero vos sabés que acá en Paraguay es la gente es mucho más tolerante con el corrupto que con el tipo de izquierda. Nunca entendí eso, ¿verdad? Si bien es cierto que a veces los muchachos también han cometido errores y han hecho cosas, ¿verdad? Pero bueno, no es la generalidad. Realmente Claro, tuvimos 4 años en el poder. sí, 3 años y Sí, 10 meses más o menos. Te quiero preguntar con eso. Evidente, es muy claro que para vos el arte es político, así como decía Clemen recién ahí en los comentarios, el arte es política. ¿Cuántos problemas te acarreó? Si se pudiera resumir, ¿verdad? Desde la época de la dictadura ya hasta ahora, tener convicciones tan firmes. bueno, de la época de la dictadura sí, los conciertos que se suspendían y los argumentos eran espectaculares. La policía acercaba el lugar de los conciertos y la gente quería entrar y le decía, ¿podemos pasar? No, no pueden pasar. Y el concierto no está suspendido, pero no se puede pasar. Entonces, ese era el argumento de la policía, ¿verdad? No suspendían los conciertos en la primera época, pero no dejaban que la gente se acerque. Y bueno, después ya empezaron a suspenderse, ¿verdad? Mucha gente ya por miedo también empezó a suspender los conciertos. Después, bueno, pasé una temporadita en la Guardia de Seguridad por mi solidaridad con los médicos de clínica. Fui compañero del hotel ahí donde estuvo Ronaldinho con Héctor Lacoñata. En aquel entonces era gordo y estábamos en un lugar donde no podíamos estar los dos juntos, o alguien se acostaba y el otro se paraba, porque era muy gordo Lacoñata. Le mando un abrazo que estará viendo. Yo le dije que vea esto y espero que Héctor, que está ahora en Bolivia, esté viendo. Un saludo para Héctor. Y ahora en los últimos tiempos nosotros pasamos situaciones bastante difíciles, sobre todo después de que cayera el Partido Colorado con, eh, con Fernando Lugo y después con el golpe parlamentario. Ahí vivimos una polarización que fue brutal. Las familias que dejaban de hablarse en parte, gente que Sí, expresiones en nuestro tiempo, era bloqueado en Facebook, contigo no quiero hablar, golpista, algunos hablaban de eso, soy soberano, no sé a qué se referían en ese tiempo.
Y de estos tiempos más cercanos, esa polarización, ¿cómo viviste? No, vos sabés que yo, mi proceso es un poco diferente porque en realidad yo me alejé un poco antes, ¿verdad? Si bien un tiempo estuvimos cerca de Fernando Lugo, después nos alejamos, un grupo importante, entre ellos estuvo Tomás Palau y otra gente, ¿verdad? Nos alejamos y nos mantuvimos al margen porque, bueno, por muchas críticas que teníamos, ¿verdad? Pero yo en realidad, antes de la llegada de Lugo ya empecé a tener problemas. En el 2006, en el 2000, creo que 5 o 6, no recuerdo, ¿verdad? Cuando empezó lo de Licuabolaños, yo después de haberme solidarizado con la gente de Licuabolaños, pasé mucho tiempo sin trabajar, ¿eh? Mucha gente no quería contratarme porque estuve en la marcha, ¿verdad? Estuve en esos días luctuosos de diciembre, donde casi perdí un ojo, donde me ligué un balazo y tuve una rotura del tabique nasal y 7 puntos en la cabeza y un escopetazo que ligué hasta más o menos aquí a la altura de cerca del ojo, ¿verdad? O sea que parece que nadie quiere contratar a la gente que realmente tiene una posición política. Entonces pasó un largo tiempo para que yo pueda volver a que alguien me llame para tocar. Pero ese es el precio, Osvaldo, que uno paga cuando uno intenta construir un país más justo, construir un país más inclusivo y en el fondo un mundo mejor, porque yo sigo creyendo en el internacionalismo. Creo que yo sería capaz de ir a cualquier lugar del mundo sin que me paguen a cantarle a alguien o a un pueblo que necesita de mi canto, que quiere liberarse de muchas de las cosas que hoy parece que vuelven con mucho más fuerza. O sea, yo soy de ese tipo de personas. Puedo estar mañana en el bañado, puedo cobrar $30,000 y hacer lo que se me canta, como puedo irme gratis al bañado, como muchas veces hice. O sea, yo no mido esas cosas. Te digo sinceramente que suelo manejarme de esa manera, porque a veces también dicen, no, este tipo cobra muy caro, o sus posturas políticas no me gustan, entonces, bueno, este tipo es comunista. Yo nunca pertenecía al partido tampoco, ¿verdad? Pero sí, yo me declaro marxista. Siempre dije eso. Es más, siempre estuve acompañando a la teología de la liberación. Y en realidad fue al revés, ¿verdad? A mí el evangelio me hizo marxista y no al revés, ¿verdad? Muy cerca de curas que estaban con la teología de la liberación, he conocido a Ernesto Cardenal, a mucha otra gente que tenía una visión diferente. Estuve en el GEC un tiempo, jóvenes estudiantes católicos, en la parroquia San Antonio con el padre Lalo, donde era un cura con mentalidad progresista que decía que había que actuar, había que mezclarse con la gente, había que intentar solucionar los problemas de la comunidad, había que aportar algo. Y eso me pareció importante. Por eso últimamente me declaro cristiano marxista. Más como nosotros los hijos de Chávez. Exacto, sí, Chávez sí, tenía sí, un sí. hermoso discurso sobre el cristianismo y el marxismo. Te quiero hacer una pregunta y aprovechando este momento donde se conectó tanto la política, la solidaridad internacional, etcétera. Recién dijiste, el coronavirus hizo que muchos liberales o neoliberales se hagan keynesianos, o sea, que acepten la intervención del Estado con más fuerza, que ofrezca subsidios, que intervenga la economía, etcétera. Hace un tiempo publiqué un artículo en EA donde ironizaba un poco y decía, si esto sigue, quizás hasta se animen a revisar antiguas propuestas socialistas. Claro, ¿Cuánto te parece que puede cambiar el mundo con esta pandemia? Así como la ves, como vemos todos, ¿verdad? Hay gente más pesimista, hay otros más optimistas. ¿Cómo te parece que se puede dar eso que algunos llaman postcapitalismo? o sea, yo no sé yo no soy tan optimista, ¿eh? No creo que esta pandemia cambie la mentalidad de los malos. Pero sí hay un grupo de gente, ¿verdad? Que creo que va a cambiar su forma de ver las cosas después de esto, ¿verdad?
Eh, no sé, yo le tengo mucho, soy un poco escéptico con referente a las fuerzas del mal, ¿verdad? Mm. Porque en realidad yo creo que van a seguir en su afán, en el mismo afán que tienen ahora de dominación por los medios que ellos consideren válidos. Y nosotros, que estamos de este lado, que luchamos por un mundo mejor, intentaremos seguramente a través de la música, a través de los movimientos sociales, crear conciencia. Yo creo que ahora se dan las condiciones como para que podamos estrechar filas y decirle a la gente que este no es el camino, que el camino que eligen a veces nuestros gobernantes no es el camino, sino nuestro camino fundamental es la solidaridad. Ese es el camino fundamental, que es la ternura de los pueblos. Vos hablaste de alguien que a mí realmente me emociona mucho hablar de Hugo Chávez, porque creo que fue un líder que le dio un sustento material al antiimperialismo. Antes de Chávez, nosotros hablábamos de un antiimperialismo que no estaba materializado. No teníamos nada. Tuvimos el ALBA, tuvimos Telesur, tuvimos, no sé, un montón de cosas que se hicieron material y que pudimos nosotros ver que era posible la construcción de una sociedad diferente al que nos tenía y todavía nos tiene atrapados. Yo sigo confiando en que los pueblos, y más todavía después de este acontecimiento viral, van a mirar con otros ojos y nos van a mirar a nosotros también, a los que defendimos estas ideas antes del coronavirus y que muchos de nosotros nos jugamos antes del coronavirus, que de alguna manera teníamos razón. El mercado no se regula solo, eso es una mentira. La mentira del fin de la historia de Fukuyama, ¿verdad? La mentira de que la democracia liberal nos va a hacer felices. Tenemos que luchar día a día por incluir. La mayor cantidad de gente tiene que ser incluida. La mayor cantidad de gente tiene que salir de la pobreza. La mayor cantidad de gente tiene que acceder a la educación y a los servicios básicos. Y eso es un aporte del socialismo. Ricardo, vos compartiste estas ideas con un montón de gente a la que yo recuerdo y me emociono mucho. Hablábamos un poquito antes de la entrevista y mencionaste a uno de ellos y realmente a mí me dio pirí escuchar solamente su nombre. Y si quiero citarte a alguno de estos artistas, escritores, y si podés contarnos hechos significativos, anécdotas, y te quiero tirar unos nombres si estás de acuerdo. Y me gustaría empezar primero por Eduardo Galeano. Ahí me tiraste una pelota enorme, che. Vos sabés que difícil es hablar de Eduardo Galeano sin emocionarse. Porque el trabajo, no solamente literario, sino el trabajo político de Eduardo Galeano en contarnos la historia no oficial de América Latina, hizo que muchos despertáramos. Pero no en el esquema de cómo estábamos acostumbrados a conocer la historia, sino a través de la poesía. Eduardo Galeano es un hacedor de palabras, un constructor de utopías, un hombre que hizo que todos reatemos el hilo de la historia, un poeta, un ser excepcional. Difícilmente que pueda haber otra figura en muchos años que pueda ocupar la figura de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano nos enseñó a nosotros a mirarnos a nosotros mismos y a dejar un poco de pensar con la cabeza de Europa, a pensar en nuestros filósofos, en nuestros héroes, los que habitan en esta parte de América Latina. En eso sí yo estoy de acuerdo con Chávez cuando le entrega el libro de las venas abiertas de América Latina a Obama. Más allá de ese gesto que parece un gesto tonto para muchos,
tiene mucho que ver porque en realidad en esas hojas está nuestra historia que tenemos que aprender y que tenemos que ser conscientes de que ese es el camino hacia lo que nosotros queremos. Yo quiero una América Latina unida, quiero un bloque latinoamericano que pueda en todos los términos hablar con otros bloques de otras partes del mundo y dejar de depender de los países como en este caso, ¿verdad? Durante muchísimos años y seguimos dependiendo de los Estados Unidos, ¿verdad? De la política de los Estados Unidos. Vos me habías contado en una oportunidad un interés que tenía Eduardo Galeano en traducir el poema de don Félix Fernández, Reservita Purajey. Sí. ¿Es así? Entonces, es así, pero por el camino, él cambió de idea. Tengo que agradecer mi conexión con Eduardo Galeano a un gran amigo, ¿verdad? Que vivió mucho tiempo en Uruguay, que es Puki Rodríguez, que es el papá de Karina. Durante muchos años estuvo, Karina Rodríguez durante muchos años estuvo en Radio 1 de Marzo, en otros programas. Gran amigo de Eduardo Galeano. Y él quería traducir, pero después creo que escuchando cuando Puki le traducía, decía, bueno, hay canciones que realmente no se deben de traducir. Pero él estaba enamorado de esa canción. Las veces que vino acá, un par de veces que yo estuve con él, una vez en la casa de Puki, otra vez en el teatro, yo le había cantado Reservista Purajey. Es una canción que deberíamos todos de escuchar con otros ojos. Sí. Y con otros oídos. Te quiero tirar otro nombre. Pete Seeger. ¡Wow! Seeger es el padre de la música, de la verdadera música norteamericana, de aquella que se esconde en los medios de comunicación. Pete Seeger es el autor de un diccionario de la música de los Estados Unidos. Pete Seeger es uno de los grandes luchadores por los derechos civiles en Estados Unidos. Pete Seeger es un gran defensor de la cuestión que tiene que ver con la ecología. Pete Seeger tenía un barco con el cual recorrió el río Hudson, una campaña para limpiar el río Hudson. Seeger es una figura realmente colosal, por lo menos para mí. Seeger conjuntamente con Woody Guthrie, con Bob Dylan, con Chomsky, con Joan Baez y muchos otros forjaron una conciencia en la juventud de Estados Unidos. Y de alguna manera esa lucha de Seeger llegó a nosotros, ¿verdad? A través de las conexiones que Seeger tuvo con la nueva trova cubana, con la nueva canción nicaragüense, consciente, ¿verdad?, del papel que estaba cumpliendo el gobierno de los Estados Unidos, porque hay que separar, a veces el gobierno de los Estados Unidos no tiene nada que ver con el pueblo de Estados Unidos. Y dentro del pueblo de Estados Unidos hay hombres increíbles que han hecho mucho por la humanidad. Y Seeger es realmente un hombre que hizo mucho por la humanidad, autor de, hizo la recopilación de Guantanamera. Mira que tiene una historia con Guantanamera. Él jamás cobró los derechos autorales de Guantanamera por tocar en Estados Unidos. Esos derechos autorales están guardados en un banco en Estados Unidos para cuando el día que se llegue a levantar el bloqueo, toda esa cantidad de dinero, él dice que tiene que pasar a Cuba. Por ejemplo, ¿verdad? Seeger hizo una versión, recopiló la versión de We Shall Overcome, que se hizo muy famosa en las marchas de Martin Luther King. Seeger hizo Nosotros Somos el Barco. Muchísimas canciones que marcaron y nos marcaron a nosotros. El Martirio, que es una canción que Víctor Jara hizo una versión en español
Cuando Seeger viene acá en el año 1996 y se presenta en el marco de un concierto, porque era Asunción, fue Plaza Iberoamericana de la Cultura, Seeger vino aquí, creo que el gobierno era, no recuerdo, me parece que era Clinton, y Seeger vino a Paraguay representando a los Estados Unidos en aquel entonces, y tuvimos una charla ahí en el edificio que se quemó del IMA, que está sobre Aedo. Y estuvo Chester Swan, por ejemplo, estuvo Sergio Ferreira, otros músicos también estuvieron, estuvo, Toti Morel, mucha otra gente, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo estaba muy emocionado porque era una figura monumental el que venía, y los teníamos ahí cerca, con una sensibilidad y una sencillez pocas veces vista para una persona con semejante fama. Seeger me pidió cantar a mí la canción de, pues yo le dije que sabía la canción de Si tuviera un martillo, y yo la canté, y cuando terminó la canción hubo un silencio, y él me dijo que una cosa que me emocionó mucho, ¿no? Me dijo que en este momento el alma de Víctor Jara y de Hayes, que es el autor de la letra, pues Seeger hizo la música, estaban presentes ese día, en ese momento, cuando yo estaba cantando esa canción. Realmente me emocionó muchísimo porque no esperaba, ¿verdad?, que mi versión le podía haber conmovido al autor de la canción. Así que con Seeger tengo esa historia. Impresionante. Otro a quien yo lo tuve muy cerca por una caradurez propia de periodistas jóvenes es a Silvio Rodríguez. Porque, y quiero contar esta anécdota antes de preguntarte por él. Estábamos todos los periodistas en el Teatro Municipal y él estaba dando su conferencia de prensa y soportando a algunos insoportables colegas que le preguntaban sobre la dictadura cubana, los Castro y cosas muy clichés y repetidas de los medios. Después se acabó eso y Silvio Rodríguez tuvo un encuentro con los cantautores, con los músicos, con los artistas. Entonces yo me disfracé de músico y entré a la charla con ustedes. Me senté al lado de Pachín, Centurión, estaba con Alberto Rodas, ¿verdad? Entonces me senté ahí y en Botavé para estar un poco más cerca de Silvio Rodríguez. Le entregué un periódico me saqué una foto con él, le estreché la mano y le encontré a un Silvio Rodríguez demasiado contento de conocer Paraguay, demasiado feliz de estar cerca de los músicos paraguayos. Y yo tenía una referencia de un Silvio Rodríguez un poco más frío, no sé de dónde me habrá llegado aquella versión. Y todo esto es para hablar de Silvio, una excusa para hablar de Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez y La Nueva Trova son la banda sonora de la Revolución Cubana. Esa es la verdad. Y muchas de las cosas que nosotros somos tienen que ver con ellos. Tienen que ver con esa mirada que tienen del mundo, esa necesidad de conectarse a través de sus canciones, esa visión que pocos tienen, crítica también sobre el socialismo. Y eso realmente hace que uno quiera siempre estar con Silvio, porque alguna reflexión sabia uno saca de los encuentros con Silvio, ¿verdad? Si yo tengo que darle una referencia sobre él, yo creo que Silvio Rodríguez, y yo creo que también un poco Vicente Feliu, yo creo que son, digamos que, el látigo de la contrarrevolución y el dolor de cabeza de la burocracia. Creo que los dos entran en ese esquema. Siguen siendo guevaristas, siguen creyendo que las cosas deben mejorar y que las cosas deben avanzar y que la gente
tiene que cubrir sus necesidades básicas, no solamente la comida, no solamente las materiales, sino las espirituales. Yo con Silvio tengo una anécdota muy, muy cariñosa, porque en realidad yo lo conozco, o sea, me presentó Vicente Feliu en el año 94, en pleno periodo especial. Silvio estaba grabando un disco en Egrem, y ahí nos conocimos. Tuvimos como un encuentro medio durito, ¿verdad? Porque yo le dije algo y él reaccionó, ¿verdad? Recuerdo que le dije, ¿cuándo te vas a ir a Paraguay? Y me dijo, bueno, yo a El Salvador tampoco no me fui. Y hubo así como una especie de eso que vos sentiste, ¿verdad? De un tipo medio argel, por hablar pronto y rápido, ¿verdad? Pero después nos fuimos encontrando en otros lugares, nosotros fuimos viajando a Cuba, nos fuimos conociendo un poquito más, ¿verdad? Silvio es bastante tímido, aborrece la muchedumbre que siempre le pregunta cosas sí, vos sabés cómo es la gente, ¿verdad? A veces hay un exceso de cariño y ese exceso de cariño a veces, tú sabes que lleva al hastío, ¿verdad? Pero recuerdo que nos encontramos efectivamente, te digo efectivamente porque te cuento la anécdota. En el año 2004 hubo un encuentro contra el terrorismo de Estado, donde de Paraguay fueron muchos, fue Boxia, Alfredo Boxia, Martín Almada, estuve yo, creo que estuvo Ligia Prieto, muchos otros, me parece que estuvo Antonio Pecci también, o sea, Mario Casartegui, parece que estuvieron, si mal no recuerdo, ¿verdad? Ahí hubo un concierto en el Carlos Marx, para decirle, Carlos Marx es el teatro municipal para los cubanos, ¿eh? Solo el Carlos Marx tiene 5.000 localidades. Ese día estaba repleto. Y yo canté una canción de Carlos Noguera y Maneco Galeano, que se llama Víctor Libre, que era en homenaje a Víctor Jara. Y recuerdo que Silvio abrió ese concierto y después de 4 o 5 números estaba yo. Y él esperó que yo cante la canción, porque él abrió, recuerdo que abrió y cantó con una cantante brasilera que lastimosamente nos dejó, que es Beth Carvalho, una gran cantante brasilera. Se quedó a escucharme en vivo porque tenía algunas referencias de discos. Y Vicente Feliu le había comentado que yo estaba haciendo un disco con canciones de cantautores de América Latina. Y él me dijo a mí, mira, yo te cedo los estudios, ojalá, para que vengas gratis a hacer el masterizado, la mezcla del disco. Yo estuve al borde del desmayo. Cuando me bajo, él es un hombre de pocas palabras, nos cruzamos ahí al costado y me tomó del brazo y me dijo esto, sin vaselina, sin nada, así, me tomó del brazo y me dijo, Flecha, me dijo, ¿sabes qué? Esto, te planteo esto y esto. ¿Cuándo vas a venir? Y realmente me conmovió su solidaridad, me conmovió, y no solamente conmigo, he visto que hace con mucha gente. A pesar de que de repente uno de lejos ve... Este es el disco que abre Eduardo Galeano, ¿verdad? Sí, es el disco que habla Eduardo Galeano, donde están Silvio Rodríguez. ¿Cómo? Don Félix de Guarani hizo las traducciones, ese es un disco hermoso. Un trabajo extraordinario de Félix de Guarani. Imagínate que hizo la traducción desde La Flor de la Canela de Chabuca Granda hasta Imagine de Lennon, que yo creo que para mí es una de las traducciones más bellas y más impactantes sobre lo que yo trabajé en algún momento dado. Porque era difícil, ¿verdad?, hacer una versión de Imagine de Lennon
sin caer en lugares comunes. Y yo tengo que en este momento agradecer la gran visión y la gran profesionalidad y el gran talento de Pinche Cardoso Campo, que hizo los arreglos de todo el disco, ¿verdad? Que había que darle una unidad al disco y había que meter, ¿verdad?, el Imagine de Lennon. Entonces mucha gente me preguntó a mí, ¿qué tenía que ver la canción de Lennon con los Caraí? El canto de Y los es Caraí. fácil, claro. Lo que Lennon dice en esa canción, en 1970, nuestros antepasados ya sostenían 15.000 años atrás. Los guaraníes hablaban de una tierra sin mal, de vivir en comunidad con la naturaleza, de evitar las guerras y donde podían ser felices, ¿verdad?, en comunión con el cosmos y la naturaleza. Entonces, Lennon entraba como por un tubo por ahí, porque yo creo que Lennon es un caraí y que merecía estar en el disco, como seguramente en un futuro no muy lejano podría estar Bob Marley, Claro. podía estar Seeger, puede estar Bruce Springsteen y otros grandes músicos que recorren el mundo y que nos dan su visión de las cosas, ¿verdad? De cómo ven el mundo y de cómo sienten el avance de la humanidad. Ricardo, yo quería volver a Silvio Rodríguez para hablar otra vez como una excusa para hablar de quien es quizá uno de los grandes cantautores de los últimos años en Paraguay, que es el querido Alberto Rodas. Sí. Esa vez que estuvo Silvio Rodríguez y yo no sé si ya cubría, creo que sí, ya estaba trabajando en el área cultural del diario La Nación, entré, lo tenía a Pachín Centurión cerca y creo que fue Pachín el que me dijo, che, o yo no me acuerdo, pero nos encontramos hablando de sería genial que Alberto Rodas cante con Silvio Rodríguez. Y entonces en esa, vos te acordarás perfectamente, en esa sala se paró Ángel Pachín Centurión y le hizo una presentación al querido Alberto Rodas, que estaba sentado ahí, y le pidió por favor que cante una canción que es un himno de la resistencia contra las dictaduras latinoamericanas, ¿no? Porque la canción de Alberto es un himno de resistencia de los pueblos. Alberto Rodas se paró, cantó ¿Dónde están? La gente coreó. Silvio Rodríguez se conmovió tanto que lo invitó finalmente a cantar en los jardines del Palacio de López. Yo quiero saber, digamos, lo que pasó con Silvio más cercanamente, porque creo que vos y Techi estuvieron muy cerca de él en esos días. ¿Qué pasó con ese encuentro entre estos dos cantautores? Y la verdad que él, cuando se fue al hotel, mira, todo esto tiene un preámbulo para que la gente pueda entender. Esa reunión no se iba a dar, porque Silvio no quería hablar, quería llegar, hacer el concierto e irse. Silvio vino 8 días antes. Mucha gente no se enteró de eso. Mucha gente cree que Silvio llegó 2 días antes, pero en realidad Silvio estuvo 8 días antes en Paraguay, recorriendo. Silvio le dice a Techi, después de ese encuentro, que quería que Alberto cante esa noche. Y hay una anécdota espectacular, porque en realidad encontrarle a Alberto Rodas después de esa reunión era todo un dilema. ¿Cómo hacer para encontrarle a Alberto? Bueno, lo que sigue Techi, finalmente, creo que Alberto estuvo, porque eso fue el 1 de agosto, fue eso. Creo que Alberto estuvo cantando conmigo y con Pachín y otra gente en el Icua Bolaños. Ahí creo que Techi le dice, mira, Silvio quiere que vos cantes esta noche, y Alberto le dice, vos me estás mintiendo, me estás haciendo una broma, es una broma pesada lo que me haces. Bueno, finalmente
él se presenta esa noche y canta. Esa es la historia. Silvio siempre siempre dio espacio a la gente. En Chile, por ejemplo, a un muchacho que cantaba sus canciones en un micro, en los micros, o en las guaguas, como dicen en Chile, no sé, no, en Chile no se dicen guagua, no sé cómo se dice en Chile micro, guagua parece que es en Cuba, guagua en Chile es niños. Bueno, lo que sigue en una micro, como dicen ellos, él le invitó y tocó esa noche del concierto, en uno de los conciertos de Silvio. Silvio es bastante en ese sentido formidable y bueno, le dio el espacio esa noche a Alberto y cantó a Alberto esa canción. Fue realmente un momento, la presencia de Silvio fue realmente un momento histórico y fue un momento muy emotivo también lo de Alberto, porque en realidad Alberto se merece eso y mucho más. Yo siempre aprovecho la oportunidad que puedo hablar contigo y que puedo hacer algunas críticas, ¿verdad? Porque en realidad hay una izquierda que no se va a nuestros conciertos. Hay una izquierda que prefiere alquilar un bus e ir a ver a Calle 13, a Corrientes, por ejemplo, que me parece genial, espectacular, pero a la hora de la verdad nos piden solidaridad a nosotros, nos compran nuestros discos, no se van a nuestros conciertos y encima a veces critican porque de alguna manera nos vamos a tocar a lugares que ellos consideran no adecuados. Entonces, claro, es también una oportunidad también, Osvaldo, para reflexionar, ¿verdad? Y Alberto, por ejemplo, es una persona muy solidaria con los movimientos sociales. Alberto está en todas las marchas campesinas, en todos esos lugares donde realmente se necesita el canto, y no somos muchos, Osvaldo. Hay que contar de repente Mario Casartegui, Pachín Centurión, Alberto Rodas, o sea, no hay muchos que se juegan realmente, porque eso tiene un costo para nosotros. El hecho de que vos tomes una posición y te solidarices con los desposeídos es un problema en Paraguay. Increíblemente, pero es un problema en Paraguay. La gente, como se dice vulgarmente, te marca. Y bueno, y entonces ahí es lo que esperamos nosotros, ¿verdad? Que de alguna manera haya un retorno, ¿verdad? Comprando los discos, yendo a los conciertos, ¿verdad? Sí, y te vuelvo a repetir, te vuelvo a repetir, bueno, yo soy un fan de René Pérez y de mucha gente de izquierda. O se van a verle a Sabina, por ejemplo, o se van a verle a Serrat. Yo estoy de acuerdo con eso, no tengo problemas, o sea, son artistas que, bueno, te puede gustar o no te puede gustar, ¿verdad? Pero en realidad me parece que pueden ir a ver, pero a veces conviene, por ejemplo, dejar de tomar 4 o 5 cervezas en el Rubio, entre paréntesis, es un ex agente de la policía estronista, por ejemplo, ¿verdad? Y en lugar de chupar 4 o 5 cervezas, andan a comprar un disco de Alberto Rodas, o andan a un concierto de Alberto Rodas. Ese compañero se juega a las pelotas cuando hay que jugarse por la gente que necesita. Hago nomás yo esta reflexión, porque a veces me vienen de... vi en estos días un meme que era muy cruel, pero ejemplificador, clarificador. Decía, quédate en tu casa como cuando voy a tocar y no salís, dice, y no venís, algo así era el meme. Quédate en tu casa como cuando tu amigo músico te invita a su concierto. Y cierto, mira que no suelo decir esto, pero ahora aprovecho que nos están viendo, según acá que nos están viendo más de 7,000 personas. Aprovecho la oportunidad, ¿verdad? Tiembla yaca, tiembla yaca. Tiembla yaca porque estamos por los 7,000, ¿verdad? No, para decirte esto porque en realidad es una cosa que a veces duele, ¿verdad? Yo en realidad a mí se va la gente a verme, ¿verdad? Pero me gustaría, por ejemplo, ver a los dirigentes políticos, aunque a veces me dicen, ¿para qué puta querés que se vayan a verte? Y entonces, a veces me dicen acá los amigos, ¿verdad?
Pero bueno, yo trato de hacer siempre lo que mi corazón me dicta, ¿verdad? Y de estar con la gente sin preguntar a veces qué piensa ni, ni nada por el estilo, ¿verdad? Si hay que ayudar a alguien que necesita, yo estoy ahí siempre, ¿verdad? Ricardo, Y lo, te quiero más decir que se está por acabar el tiempo que nos dio el dueño del canal, que es Mark Zuckerberg, y que es una ah, hora. Y no me ok, quiero ir sin preguntarte sobre folclore. Y tengo acá anotados los nombres porque yo soy un fan de alguno de estos que te voy a mencionar. Te voy a dar dos nombres y quiero que me sí, des tu opinión sobre la poética y tus gustos de estos autores. ok, Tres ok, nombres de arte. ok. Hilarión Correa, Teodoro S. Mongelos y Emiliano R. Fernández. Bueno, Emiliano R. Fernández, yo creo que es un ícono de la cultura paraguaya. Es un resumen de una forma de vida, de una forma de ver el mundo. Es la síntesis de una forma de vida que está desapareciendo, que es la forma de vida campesina, por todo esto que estamos sufriendo del agro, de los ojeros y los ganaderos, que nos joden la vida, encima no pagan impuestos y encima se enojan. Hilarión Correa también. ¿Me dijiste el otro? Teodoro S. Mongelos. Y Teodoro S. Mongeló es de una lírica diferente al de Emiliano R. Fernández, ¿verdad? Emiliano R. Fernández es una lírica más popular. Teodoro S. Mongeló es una lírica un poquito más intelectual. Viste que hay un guaraní que practica, por ejemplo, Félix Fernández, que tiene que ver con una imaginería diferente a la de Emiliano, porque viene de otro estrato social. Si vos mirás, por ejemplo, la poesía de Campo Cervera, una poesía que se llama Manduarorí, vas a encontrar la diferencia entre ese guaraní y el guaraní que usa Emiliano R. Fernández, o el guaraní de Félix Fernández con el guaraní de Darío Gómez Cerrato, que son poetas con extracción puramente campesina, y los otros, si bien tienen una extracción campesina, vinieron a la ciudad y la ciudad les dio otra visión de las cosas, por lo tanto, miran de otra forma, ven de otra forma y sienten de otra forma y escriben de otra forma. Me asustaste, Shira, pues yo pensé que me ibas a preguntar de tres poetas jóvenes y ahí yo Ajá. tengo alguna, yo pues estoy convencido de que mucha gente hoy, y voy a ser bastante franco y cruelmente sincero, Eso está eh, buenísimo para nuestra audiencia. Eso. sí, cruelmente sincero, yo no escucho poesía hoy en la música paraguaya, yo escucho jingles y eso me preocupa. Y estoy haciendo mira que es la primera vez que estoy haciendo público esto, porque como a veces uno no quiere hacer esto públicamente porque la gente malinterpreta. Che, loco, si no sabes hacer música y sabes escribir poemas y escribís bien, hace poemas. Justo, ¿sabes qué pasó en el tiempo que te fuiste? Ahí Che, la gente de los diarios estaba titulando ya, Ricardo Flecha dijo que los muchachos hacen jingles y no música. pero pues son capaces para hacerme pelear extra, por ejemplo, o el popular, ¿verdad? Eh, pero En realidad, no, lo que me costó, quiero redondear nomás eso para que se entienda, ¿verdad? Después, si quieren sacar de contexto, se vayan toda la puta. Que saquen de contexto si quieren. En realidad, me preocupa eso, ¿verdad? Que la gente... Tenemos demasiados ejemplos. Vos me diste unos ejemplos de compositores que se juntaron con, o sea, músicos que se juntaron con poetas para hacer verdaderas obras maestras, como es el caso, por ejemplo, de Reservista Purajay, Barbosa con Félix Fernández. Fernández, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos que hacer eso.
Y yo realmente veo que algunos tienen ese problema, ¿verdad? Cuando escriben canciones. Y no quiero dar nombres porque en realidad yo creo que es un mal de todos. Y a la hora de la verdad, nos cuesta, por ejemplo, a nosotros los intérpretes, elegir canciones que tengan que ver que tengan que acercarse a la gran poesía paraguaya, a la gran poesía. Por ejemplo, la gente del Nuevo Cancionero, que durante mucho tiempo trabajó sobre textos de Apleyar, de Roa Bastos, de José María Gómez Sanjurjo, de poetisas como Lourdes Espínola, Susi Delgado, y un montón de otros verdaderos poetas. Yo creo que por ahí va el camino. Yo creo que hay una disociación innecesaria entre nosotros. No entiendo por qué, no sé por qué. Que deberíamos juntarnos. Recuerdo que también el grupo de la Nueva Canción Paraguaya se juntaba mucho con el taller Ortiz Guerrero, donde estaba Mario Casartelli, estaba también Mario Rubén Álvarez, gente que escribe poesía. Yo realmente el último compositor que a mí me llena y me conmueve realmente de los que vino. Alberto no, Alberto dejémoslo aparte porque Alberto es de otra generación. Pero, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo lo que hace Hugo Ferreira. Me parece realmente un esfuerzo increíble, ¿verdad? Lo que hizo Huguito durante un tiempo, ¿verdad? Por imponer su música y por escribir de la forma en que él escribía. Pero después no veo, o sea, escucho cosas que realmente parece que se quedan en el intento. Espero que esto no sea la gente no se enoje conmigo. Pero en realidad, a la hora de la verdad de buscar discos y de buscar, de hacer discos y de buscar un repertorio, se dificulta mucho, ¿verdad? Por lo menos para mí, Sí. que yo soy un intérprete. ¿Sabes qué, Ricardo? Es interesante porque también, si no hay debate, por lo menos yo creo que no se avanza. Yo a mis amigos músicos, a la gente que está vinculada al mundo del rock, le suelo preguntar, ¿por qué los ustedes se quieren todos? ¿Por qué no se critican un poco? Me parece que si surge, eso se dio mucho en la Argentina, ¿verdad? Gente que debatía sobre el tipo de música que hacía el otro y qué sé yo, esa contradicción puede hacer avanzar un poco. Yo no veo tanto por el lado de que se te va a tomar a mal ni nada de eso. Hay una pregunta de Chato que hace rato ya metió su pregunta y otras que me olvidé leer, disculpen, es que la audiencia que estamos teniendo es de 7012. Ahora, Chato preguntaba, ¿por qué tu música no está en Spotify? Porque el canto de los Caraí, otro, dice, mucho ya busqué y quise escuchar con Spotify y no está, dice. Te cuento porque primero decidimos, porque yo no soy yo no soy cantautor, ese es un error. Todo el mundo me llama cantautor. Cantautor es el que hace canciones. Yo soy un intérprete. Si bien he compuesto cosas para teatro y algunas otras, yo no me considero un compositor, porque es una carga muy pesada. Tenés que hacer cosas, y yo a veces compongo cosas que no me gustan, no me satisfacen. Si yo voy a alzar alguna de mis grabaciones, tengo que pedir permiso a todos, y estoy ahora en eso. A todos los compositores para alzar, por ejemplo, en Spotify. Porque eso es lo que me pide Estoy trabajando ahora con Lucas Touriño, que tiene una empresa que ayuda a los artistas, que hace un trabajo fantástico, ¿verdad? Pero cuando llegué a alzar una canción, que es la de Chico Huarque, la banda, y cuando íbamos a alzar las otras, llegó la pandemia y me quedé en bola y a los gritos como Tarzán. Y entonces, cuando retomemos, seguramente voy a continuar alzando y recogiendo todos los permisos de todos los autores, cantautores, habido y por haber, para que para que yo pueda compartir la música de ellos en esas plataformas. Acá hay dos mensajes o dos personas que hace rato están escribiendo y que yo no le leí.
Una es la amiga Joana, la compañera Joana Ortega, que manda saludos desde el este y hace rato pidió anécdotas de la vez que vino Silvio y ya hablamos de eso. Y otra vez Alexander que pedía que hables sobre tu trabajo con Chico Buarque. Ah, bueno, sí. En realidad fue un encuentro glorioso. Lo de Chico Buarque es como para escribir un libro. Solo el encuentro con Chico. Porque en realidad yo lo conocí en el año 1990, en otra etapa de Chico. Un grupo de músicos paraguayos fue a Brasil, a la ciudad Pelotas, y coincidimos ahí en el hotel con Chico. Ahí nos presentamos, hablamos. Después de su concierto, vinimos al hotel y él cantó, yo le canté una versión de Teresina que había aprendido, que es una canción de él, y él me había corregido un poco la letra y un poco la melodía. Así nos conocimos, jugamos un partido de fútbol, porque la vida de Chico va ligada al fútbol y a la música. Después, con el correr del relato, te vas a ir dando cuenta cómo es. Conocer a Chico Chico sabe tener amigos, sabe compartir, es un tipo tremendamente simpático, ocurrente. También es una persona que el resto de la gente lo mira así como vos me dijiste de Silvio. Silvio y Chico se parecen muchísimo en algunas cosas. Volvimos de ese encuentro y nunca más pudimos contactar. En aquel entonces yo había tenido un número de teléfono de una persona que era su manager. Nunca más pudimos contactar hasta que yo le pude conocer cerca a Juan Díaz Bordenave, el querido Papi Bordenave, que se fue a un concierto que yo di en el Municipal y canté Gente Humilde, que es una canción de Chico y Garoto con Vinicius y Moraes, con un arreglo de piano de Oscar. Al bajarme del escenario me dijo Chico, Papi Bordenave, el gran y querido Papi, seguro que mucha gente va a emocionarse cuando se le evoca al querido Papi. Me dijo, vos nunca le hiciste llegar esta canción a Chico. Le digo, pero no, ¿cómo yo le voy a hacer llegar esta canción a Chico? Yo no le conozco, no le veo hace tiempo. Y le conté la anécdota. No, pero mi hijo se casó con la hija. Entonces hacemos una carta y mandame un disco tuyo. Y eso hice. Y ahí empezó nuestro romance con Chico. Creo que fue allá por el año 2005. Un día estando yo en mi oficina, después de haber mandado la carta, mandado el disco, me llama Techi, que es mi compañera y manager, y me dice, vos estás sentado. ¿Por qué? Le dije, porque tengo una noticia para vos. ¿Qué noticia? Me dice, escribió Chico. Enterado de tu disco El Canto de los Caraí, porque yo en la carta le mandaba el disco y le escribía un poco, le contaba un poco mi sueño de que él esté viste, como los pescadores, vos tirás la línea y pescás, ¿verdad? A ver si él quería estar en el disco. Y en ese mail me decía que él gustoso iba a estar, que escuchó mis discos, que le encantó la versión y que quería saber cómo. Que él era muy malo en guaraní y que podía tocar la guitarra, y yo le dije, no, yo te hago la maqueta, te envío y voy a Río para conocerte y grabar. Y me dijo, sí, me voy a Europa
tengo que presentar un libro en Francia en junio, nos vemos en septiembre. Entonces fuimos con Techi en septiembre, un poco temerosos también porque, bueno, no sabíamos cómo iba a ser el trato. Nos fuimos a quedarnos en lo de Díaz Bordenave. Su hijo es Chico Díaz, un famoso actor del Brasil que hizo telenovelas para la Globo. Te puedo Y interrumpir no, un rato para sí, evocar el cariño que también nosotros le tenemos en el recuerdo a Papi Bordenave. Juan Díaz Bordenave asesoró el nacimiento del periódico EA y nos recibió en su quinta en Altos a un grupo de periodistas 10 por ahí, que nos reunimos a hacer la planificación, a diseñar el medio. Realmente un hombre solidario, una persona fantástica y un comunicador excepcional. Él es como uno de los impulsores de ese proyecto cooperativo que hoy se está moviendo un poco otra vez, que es el periódico de A. Ahí lo conocimos. exacto. Bueno, lo que sigue, nos quedamos en la casa de papi y teníamos el número de Chico, le llamamos y le dije yo, bueno, chicos, ¿dónde nos encontramos? Me dice, no, yo voy a buscarte. Nadie que no viva en Río puede tener la dimensión de lo que yo estoy diciendo. Porque cuando suena el timbre en la casa, sale la persona a atender y lanza un grito. Los vecinos del edificio alterados, ¿verdad? Los edificios cercanos, porque venía el Chico Huarque. Yo me quedé impactado, ¿verdad? Llegó, me dijo, vamos a salir a cenar. Salimos a cenar, tuvimos casi 4 o 5 horas juntos, nos volvió a traer a la casa. Me dijo, ¿te avisaron que mañana hay fútbol? Y le digo, ¿dónde? Me digo, yo tengo un club que se llama Politeama, que queda en el barrio Recreo, cerca de unas favelas, y mañana pasamos, te buscamos y nos vamos a jugar fútbol. Eso era todo antes de grabar la canción, ¿verdad? Que nosotros fuimos para grabar y en realidad terminó eso en una fiesta, porque fuimos a cenar, a jugar al fútbol, a hablar un poco de Paraguay, a conversar sobre música, a jugar al fútbol, a grabar en Biscoito Fino, que es uno de los sellos grabadores suyos y muy importantes en el Brasil. Y desde ese entonces, Osvaldo, sin mentirte, nos escribimos por lo menos 4 veces al mes. En estos días de pandemia un poquito más seguido porque está en la casa. Y cuento que este 23 habíamos quedado para jugar un partido de fútbol. Nosotros íbamos a viajar a Río para hacer este culto de la amistad y esta celebración, ¿verdad? Sobre todo mi esposa que Techi, que está enamorado de Chico, pero no solamente de Chico. Cuando vos te vas a jugar al fútbol con Chico, ahí en el barrio Recreo o en el estadio Vinicius y Moraes del Politeama, vos te encontrás con actores de las novelas, que son casi todos muy apuestos. Ah, ¿sí? Te cuento que Techi sacó 300 fotos y en 299 sale ella con los actores y uno salgo yo con Chico. Esas son las ventajas, ¿verdad? De estar cerca de alguien como Chico, ¿verdad? Y sobre todo, por todo lo que él representa como músico, ¿verdad? Yo creo que no es un músico solamente del Brasil, es un músico que se puede comparar con artistas como Frank Sinatra, como, no sé, un montón, un artista universal, un hombre que yo creo entendió los momentos que le tocó vivir, vivió el exilio, vivió el Brasil con dictadura,
Su poesía es de un nivel increíble. Sus novelas, ahora ganó el premio Camões, que tenía que ir a recibir en mayo, no sé si eso va a poder ser ahora, pero en realidad uno de los premios más importantes en lengua portuguesa, y es una persona con un... Es Brasil, es Brasil, es Brasil, es la síntesis de Brasil, y las penas, las alegrías, toda esa mixtura, ¿verdad? Que tiene, ese montón de religiones todas juntas. Nada, yo creo que conjuntamente con Silvio Rodríguez son las personas que más, a mí particularmente, me impactaron de esta parte de América Latina en cuanto a su trabajo, su forma de vivir y su forma de manejar su carrera, la forma en que ellos llevan adelante todavía su carrera. Yo creo que son artistas que, bueno, si uno es un músico joven y quiere buscar referencias dentro del cantar con fundamento, como decía Mercedes Sosa, creo que son los dos ejemplos a seguir. Qué genial la historia con Chico Buarque. Y de Mercedes, Ricardo, no hablamos, Mercedes hasta es la ahora no mamá. hablamos de Mercedes Sosa, pero me parece que este es un momento apropiado. Sí, Mercedes es la Pachamama. Mercedes es la mamá Guazú. Mercedes es la que tiene, la que tuvo la visión que muy pocos artistas tuvieron, ¿verdad? De sentar o tender puentes con generaciones nuevas. Antes había una disociación entre folclore, rock, ¿verdad? Y Mercedes es la que de alguna manera tiende esos puentes. Y no solamente con músicos argentinos, con músicos de todas partes de América Latina y el mundo. Fíjate que Mercedes cantó con Pavarotti, cantó con Joan Baez, con Nana Mouskouri. O sea, los más importantes escenarios del mundo pisó Mercedes Sosa. Por lo tanto, es también para nosotros los intérpretes es un ejemplo. Los que intentamos hacer esa conexión de cantar las canciones que tienen que ver con la poesía y que tienen que ver con lo que nos toca vivir. Con Mercedes tengo muchas anécdotas, porque en realidad desde el 97 que nos conocimos aquí, cuando me invitó a cantar en el Anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino, pasando por Bilbao, en España, pasando por Panamá, aquel encuentro en el 2000, donde se juntaron más de 20.000 personas en un estadio de béisbol, donde se juntaron los más connotados artistas, Rubén Blades, Mercedes Sosa, Víctor Heredia, León Gieco, bueno, una cantidad de artistas entre los cuales estaba yo como invitado también de Mercedes. Tengo una linda anécdota con ella porque que pinta un poco como es ella, ¿verdad? Yo estaba en Buenos Aires grabando el disco Razones con Oscar Cardoso Campo y la llamé. A Mercedes había que llamarle a partir de la 1 de la siesta, porque ella no conocía la mañana. Entonces se dormía, tenía que llamarle a la 1. Decía, che, nene, si tenía ganas, vení. Entonces fuimos con Techi a saludarla. Y en medio de esa charla así parecía muy insignificante, qué linda estás, Mercedes, te veo bien, bla, 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 bla. ¿Qué vas a hacer el jueves? Estábamos viernes de la semana anterior. Nada, Mercedes, me tengo que ir a casa, tengo que volver al laburo, tengo que seguir allá. Me dice, no, no te vas a Asunción. Te vas a Asunción y después te vas a Panamá, porque hay un gran concierto donde va a estar fulano, 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 se va a transmitir por no sé qué canal, no me acuerdo ni quién, una transmisión grandiosa que se hizo, y le dice al manager que tenía, fulano, llama a UNICEF del Paraguay, porque en realidad era un concierto para niños y ella embajadora de UNICEF,
decirle que preparen el caché de Flecha y que se va con su representante, bueno, que se hagan cargo los de UNICEF Paraguay para que Flecha esté con nosotros allá. Y ahí me fui a Panamá a encontrarme con los grandes de la música popular del mundo entero, Armando Manzanero, creo que estaba también Danilo Pérez, que es un gran cultor del jazz, a ver quién más, estaba el general, ¿te acordás vos del general ese que hacía? Bueno, es como una botella de Coca-Cola. Exactamente, estaba él también, un festival grandioso y en realidad me dio un espacio ahí. Mercedes era así, era generosa con la gente que ella quería. Después me llevó al concierto en vivo de Buenos Aires en los bosques de Palermo, 100.000 personas. Y era la primera vez que yo me sentaba en un camarín y le veía entrar a Lito Nevia, a Charly García, a León Gieco, a Víctor Heredia, todos juntos ahí en un mismo lugar, ¿verdad? Y ella me presentó a todos, muy generosa. Después, bueno, estuve yo de gira por el País Vasco, en Daya y Bayona, en Francia, y abrimos el diario y miramos y vimos que Mercedes iba a estar en el Teatro Arriaga de San Sebastián. Y ahí nos vimos la hora, a las 6 de la tarde, entonces le dije a Techi, mira, Techi, nos vamos a bañar a la Concha, porque así se llama el lugar de la bahía de San Sebastián. Y después, bueno, rumbeamos para el teatro que queda ahí cerca y hablamos con Mercedes, le saludamos. Yo estaba con un short y una zapatilla y una remera. Entonces llegamos al teatro, Mercedes estaba probando sonido, creo que eran las 4 de la tarde, el concierto era a las 6. Y hablábamos con el conserje, que a duras penas, bueno, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué van a ser amigos más o menos de Mercedes? Pues miraba la pinta ahí de zapatilla, el famoso short TP, textil Paraná que tenía yo para el baño. Entramos, nos saludamos con Mercedes ahí, nos dimos un abrazo y beso, y la prueba de sonido, y después me dice, ¿cómo era esa canción que cantamos aquella vez? Esa canción que grabamos, me dice, Víctor Libre, Mercedes, sí, hoy vamos a cantar, me dice. Pero Mercedes, ¿cómo vamos a cantar hoy? Le digo, yo estoy en short, en zapatillas. Le digo, no. Fulanito me dice, anda a la esquina a comprar un pantalón, comprar un zapato, comprar una camisa, no sé, conseguirme algo, Flecha va a cantar esta noche. Y me quedé a cantar con ella esa noche. Un teatro lleno, gente esperando hasta 2 o 3 horas después del concierto para saludarla, para tocarla. Esa era Mercedes Sosa. Realmente una persona muy generosa y que me abrió muchísimas puertas. Además, esa noche dijo, ¿dónde tocas? Me dijo cuando estábamos en medio del público ahí, la gente del teatro, ¿dónde tocas mañana? Y toco en tal parte, tal parte. Escúchanos, mañana hay que ir a tal lugar, porque Flecha toca mañana de noche y hay que ir a escuchar. Al día siguiente tuve el lugar donde estaba lleno, era para 250 personas, y realmente algunas personas que se fueron al Teatro Arriaga se fueron al teatro para verme en un lugar que se llama Pasaya Ancho. Así que Mercedes era una persona fuera de serie. Esa versión de Víctor Libre que canta Mercedes Sosa realmente es una cosa, una joya de la música, la que canta contigo. Acá el público, que yo quiero decirte, hermano, vos dijiste, tenemos 7.000 personas. Para las personas que nos están viendo, le voy a preguntar, y no es por presumir, ¿ustedes saben con quién Yaka hizo su primer vivo? Acá. ¿Con quién? Y conmigo. Conmigo. Y bueno, mirá lo que me espera, viejo. ¿Sabes lo que me espera? Sí, ahora va a tener vivo de 100.000 personas, 150.000 personas. Imagínate si le cobramos $1 ahí va las ideas. Ricardo, acá estaban diciendo si podés cantar. ¿Vos querés cantar o cómo estás? Y tengo que tipo Tarzán. ¿Alguien me puede pasar la guitarra? Sí, claro que sí, podemos. Sí, podemos cantar. ¿Qué querés cantar? No sé, cuando venga la guitarra y pose en mi mano, voy a ver qué es lo que
qué es lo que puedo hacer, ¿verdad? A lo mejor voy a repetir lo que alcé ahora en mi muro. Sí, hoy es el Día de la Liberación, ¿verdad? Hoy es un día muy especial, es una victoria sobre el fascismo. Hay que recordar esos momentos históricos por el que vivió la humanidad para no repetir.